Conversación con Paul Neira, doctor en educación, especialista en esa materia, consultor. La pregunta que le había planteado es: ¿en qué condiciones las familias han comenzado el año escolar 2023? Como decía, la sociedad peruana tiene un compromiso muy celebrativo del regreso a clases. Y lo puedes ver en el mes de febrero, hay toda una preparación, digamos, tú claramente lo notas. Privados comenzaron antes, públicos tenían programado el 13 y hubo estos problemas en gran parte de la costa norte del Perú, el centro y un poquito hasta el sur, nos fuimos hasta Ica, en que se tuvo que detener una decisión que a mi juicio y a mi opinión fue apresurada y poco técnica, de detener el 100% de las clases cuando no se requería eso y se atrasó el inicio de clases al 20, el 20 del mes pasado. Sin embargo, todavía tenemos varias regiones en el país que gran parte del territorio está comprometido producto de las lluvias y no nos olvidemos de Puno. Que tiene una situación social particular. Bastante complicada. Digamos, Arequipa ahora ha tenido un problema que podría tener un impacto, esperemos que no suceda eso al inicio de la próxima semana. Cusco ha tenido también problemas de lluvias, entonces, vamos, podríamos estar diciendo que alrededor del 80-85% de los estudiantes en el Perú están ya enrumbados en el inicio a clases. Digamos, ha sido un proceso un poco atareado al comienzo, a trompicones un poco, pero tenemos ese número. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta tiene que ver con el tema de las entregas. Hay dos factores ahí: recursos educativos y infraestructura. Desafortunadamente tenemos una insana costumbre, Fernando, de que la novela de la infraestructura educativa arranca en febrero y termina más o menos antes de Semana Santa, y nos volvemos a olvidar del tema de infraestructura hasta el próximo año. Pero ¿cómo hemos podido llegar a una situación tan degradada y a un porcentaje tan elevado de colegios que no estaban en capacidad de recibir a alumnos o los recibían sin condiciones mínimas? Por ejemplo, en materia de servicios higiénicos, para no hablar de comunicación digital. No, mira, y a la contramano de esto creo que hay un par de factores que agravan la situación. Primero es que la conciencia en la infraestructura educativa sale a la palestra pública de discusión, año 2015-2016, y lo pone en la mesa el exministro Saavedra, que pone esta primera frase, ¿no?, que es importante mencionar, de 100.000 millones de soles en la brecha infraestructura educativa. Pasa el tiempo, hemos dedicado en el presupuesto general de la República, en términos de educación, más o menos 5.000 a 8.000 millones de soles, en promedio, dependiendo del presupuesto de cada año, dedicado a infraestructura educativa. Y uno esperaría que pasados 7 años, después de que hemos puesto en la mesa, haya habido una mitigación de ese número. Curiosamente, pasamos de 100.000 a 153.000 millones de soles. Entonces, a ver, vamos, las matemáticas son bien claras. No engaña. No Una engaña. de las pocas disciplinas que no están sometidas a debate ideológico. Así es. Por lo Entonces, menos hasta ahora. Hemos estado dedicando presupuesto, que lo hemos gastado en mayor o menor porcentaje, dependiendo de cada año, pero por lo menos hemos estado invirtiendo entre 3.000 y 3.500 millones de soles, y lo que sucede, mágicamente, es que la brecha ha aumentado. Lo que me hace pensar claramente de que estamos enfrentando un problema que aparentemente es insoluble. Y eso es una realidad que tenemos que enfrentar. ¿Por qué habría un problema insoluble en materia de presupuesto y en materia de inversión pública en educación? Se ha hecho el cálculo, Fernando, de que si dedicáramos a todos los ingenieros civiles en el Perú para poder dedicarnos solo y enteramente a arreglar el problema de la brecha de infraestructura, tendríamos que dedicar el 90% de los ingenieros civiles del Perú dedicados a construir 24/7 los 365 días del año, lo cual claramente es imposible. Entonces, yo creo que tenemos que enfrentar tenemos que tener un nuevo enfoque respecto al problema de la infraestructura. ¿Cuál es ese nuevo enfoque? Yo creo que va por dos lados. Uno, primero, tiene que ver con que la discusión de la infraestructura no tiene que estar centrada en el recambio en la infraestructura, o sea, derrumbar y volver a construir. Creo que tenemos que pasar a una lógica de reducir el número de colegios. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido estirar a la mayor cantidad posible de colegios distribuidos en el territorio. Entonces, si nosotros miramos la relación entre el campo y la ciudad, donde hay mayor dispersión es en el campo, y eso no lo podemos corregir. Donde sí podemos intervenir es en la ciudad,
donde tenemos que, a través de un conjunto de acciones de concentración y de mayor crecimiento de infraestructura educativa para tener colegios no de 500 o 700 estudiantes en Lima metropolitana, sino pasar a tener mayor número de colegios de entre 2.500 y 4.000 estudiantes, nos permite concentrar mejor nuestra capacidad de atención, y hay que generar al mismo tiempo servicios adicionales como transporte de los estudiantes, porque no puedo yo depender de mover un estudiante de Villa María del Triunfo a San Juan de Miraflores para que haya un colegio más grande, mejor equipado, mejor grupo de profesores, mayor gestión. Entonces, ¿qué hago? Como lo hacen en otros países, traslado a los estudiantes con presupuesto del Estado. Entonces va a ser mucho más barato, y el servicio, por lo menos donde se concentra entre el 70 y el 80% de la matrícula del Perú en ámbitos urbanos, lo podemos mejorar. Pero eso no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es distribuyendo los 7.000 millones de soles en miles de colegios alrededor de las ciudades, cuando en realidad deberíamos ser eficientes en las ciudades y poder, en la eficiencia presupuestal, trasladarla al ámbito rural. Pero no está comprendiendo eso, porque hay un viceministerio de infraestructura, ¿no? No, hay un Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Ya, pero uno de los dos viceministerios de educación se dedica principalmente a esto. Gestión institucional. Por lo que dice usted es una idea que corresponde al sentido común, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay mucha negociación política en darle a los alcaldes el colegio, a la región un colegio, porque al final del día ahí se juegan elementos de corrupción. Llegamos al tema. Y eso me permite preguntarle algo, para dar un contexto político a lo que venimos diciendo. ¿Qué ha dejado Castillo en el sistema educativo peruano? Se lo pregunto consciente de que él era un maestro y de que él había priorizado este tema. Evidentemente, algo que sí hizo fue precipitarse en el reconocimiento de un sindicato, el FENATE, que fue reconocido por el ministro de Trabajo, señor Maraví, me parece, muy rápidamente. Y el 30 de julio del 2021. O sea, los 2 días. El primer día que entró a trabajar. El primer día. Y no sé si se reconoció ese sindicato con los requisitos establecidos por ley y con planillones para saber cuánto, no lo sé, ahora me lo dirá. Pero yo recuerdo que hubo un maestro como ministro de Educación ahí, Cadillo, del cual todo el mundo hablaba bien y que había ganado premios internacionales como maestro. Sí. Después terminamos con el señor Rosendo Serna de Huánuco, que había hecho una tesis de doctorado en educación en Huánuco, que estuvo varios meses, creo, y que acá prometió que él no haría preferencias de un sindicato. No sé si cumplió o no. Yo quisiera tener un balance sin forzarlo al terreno político, pero ¿cuál es el legado que deja el maestro Castillo a la educación en el Perú después de los 16 meses que pasó por la presidencia de la República? A ver, solo hay que entender el rol del expresidente Castillo, maestro rural, ¿de acuerdo? En el contexto histórico. Uno primero tiene que ver con que antes de la llegada de la gestión del presidente Castillo y sus subsecuentes ministros, porque fueron varios, tú has mencionado uno. Y he mencionado 2, al primero y al último, pero en el medio estuvo Carlos Gallardo. De más triste recordación. Sí, estoy de acuerdo contigo. Antes de esa llegada al Ministerio de Educación habíamos tenido 9 ministros de Educación. Entonces había un debilitamiento de la capacidad de gestión dentro del Ministerio de Educación que ha pasado desapercibida. Nos acostumbramos a cambiar ministro de Educación como cambiamos ministro del Interior. Entonces, eso no es menor, porque la decisión, desde mi punto de vista, de la gestión del expresidente Castillo fue priorizar la agenda gremial de uno de los gremios por encima de los aprendizajes, por encima del bienestar y por encima del mejoramiento de la educación en nuestro país. Entonces, hay una frase bien interesante que lo dice una de las periodistas que siguió la campaña del presidente Castillo y dice que la política es efímera, lo que es eterno es el gremialismo. Esa frase pinta de cuerpo entero cómo fue el proceso de gestión del Ministerio de Educación durante los 190 días de la presidencia del presidente Castillo. ¿Quién manejó esa política con esa lógica gremialista? Porque Cadillo no estaba alineado con eso. No, por eso que lo sacaron. Y no sé si Serna. Serna también estaba involucrado. ¿También está involucrado con...? Por supuesto, porque él nombró muchas personas en cargos de absoluta confianza que estaban alineados con la lógica del FENATE, Fernando. ¿Que han salido?
Sí, han salido. Han salido. En este momento no tenemos eso en el Ministerio de Educación. No Ya. tenemos. Pero la huella de eso la estamos pagando, digamos, ¿no? Porque hay un debilitamiento en la capacidad de gestión, de enfrentar los problemas. Gran parte del pasivo que ha asumido este ministro, el actual ministro Becerra, respecto al inicio de clases, con todo el problema que ha tenido en los recursos, en poder distribuir los recursos económicos para poder mejorar en algo la infraestructura educativa, tiene que ver porque no se hicieron las cosas en su momento. Para preparar el inicio de año escolar, tú tienes que tener el plan muy claro en septiembre del año pasado. Eso no sucedió durante la gestión del ministro Serna. Por eso es que hemos tenido este inicio de clases a trompicones que lo estamos viendo ahora. Los recursos educativos todavía no han llegado a los salones de clase. Hay un porcentaje importante de colegios que no han recibido. Hay un segundo factor, creo que no lo podemos dejar de lado, soslayar, Fernando. Tiene que ver con cuál es el efecto que todavía no podemos medir de que hayamos tenido un presidente de la República, maestro rural y de colegio público, que ha terminado con 36 meses de prisión preventiva. Eso respecto al necesarísimo proceso de revalidación de la carrera docente, creo que es un golpe moral muy fuerte, ético, moral y profesional, porque ¿cómo le vamos a creer? Porque además el abanderamiento que lo llevó el presidente Castillo estuvo sobre todos eran esos corruptos hombres. antes de él. Todos eran corruptos antes de él. Entonces, él era el primero porque tenía la pureza del campo y de los maestros. Sí. Entonces ahora cómo hay que recomponer eso, y eso exige un plan, exige una mirada a largo plazo, exige un proceso institucional, no solo de la administración específica de este ministro o de la gestión de la presidenta Boluarte, el tiempo que dure, sino esto tiene que exceder el tiempo. Y eso tiene que ver con un acuerdo social respecto a cómo revalorizamos la profesión docente. ¿Por qué? Porque por dos razones. Primero, porque es una profesión que tiene en promedio 52 años de edad. O sea, gran parte de los docentes van a salir en los próximos 10 años. ¿Quién los va a reemplazar? Y además, con el reto que estamos enfrentando en términos del cambio y la transformación de los sistemas educativos, la calidad del docente va a ser realmente la clave. ¿Hay o no candidatos? Cada año hay candidatos que postulan a las diferentes facultades y diferentes escuelas normales, ¿o se ha ido reduciendo el número de jóvenes que quieren ser maestros? Se ha reducido el número de jóvenes, no alarmantemente, pero la gran pregunta es, ¿cuál es la calidad? De la formación que reciben. No solo de la formación, sino la mochila de calidad que ese postulante trae consigo. Sobre todo en un momento en que hay una tendencia a que no hayan exámenes de selección. El Congreso acaba de votar también una ley para que no haya el bachillerato al final. Hay un espíritu de populismo. De bajar un poco populismo, no hay que hacer tantos esfuerzos, que todo el mundo pueda acceder a esas funciones, ¿no? Yo no sé qué tal está haciéndose los exámenes, pero sería grave que no haya un criterio de selectividad y de excelencia, ¿no? Históricamente, siempre la exigencia para poder entrar a las escuelas de educación, de formación de educación en las universidades ha sido menor que otras carreras. Llámese ingeniería, medicina, derecho. Sí. Entonces ahí ya nomás partíamos como un hándicap, digamos, que si a eso le sumas de que ha aumentado la oferta universitaria, hay más carreras, más posibilidades, es más difícil tener una piscina de buenos talentos que vayan a la profesión docente. Entonces ahí tenemos una competencia que evidentemente con la mella que ha significado la gestión del expresidente Castillo, vamos a tener mucho cerro para trepar para poder corregir este tema, Fernando. Ahora, ¿qué decir sobre los resultados de la evaluación censal o de la evaluación que se hizo, me parece que es del año 22 todavía? Del 2022. ¿Qué datos tenemos? Porque hubo un cierto retraso en publicar eso también, me parece, ¿no? Pero finalmente tenemos la publicación. ¿La ha podido leer usted? ¿Qué es la conclusión que saca? Yo tengo básicamente 4 conclusiones importantes, así rápidamente respecto a los resultados de aprendizaje. El primero es que hemos caído, y hemos caído respecto al 2019 en cuarto de primaria, sexto de primaria y segundo de secundaria, comparativamente hablando. Llama la atención segundo grado de primaria porque se ha mantenido, y eso llama la atención porque aparentemente significaría que este evento catastrófico del COVID y de haber detenido y cerrado las aulas por 2 años, según el resultado de segundo grado de primaria, significaría que no ha tenido mella. Pero yo quiero enfrentar ese tema desde otro ángulo, que es que
un sistema educativo como el nuestro, que ha vivido 2 años cerrado y ha tenido este efecto, que en todos los demás países ha tenido un impacto muy fuerte. Negativo, digamos, que haya mantenido o su caída ha sido muy poca, digamos, entre el 2019 y ahora. Entonces significa que nuestra capacidad como sistema educativo antes del 2019 era muy mala. Y ese es un ángulo que tenemos que comenzar a pensar, sobre todo desde un punto de vista de exigencia de los padres de familia y la sociedad organizada a las autoridades, al Ministerio de Educación, a la Dirección Regional de Educación, de por qué no estamos discutiendo un plan de reactivación, de recuperación de los aprendizajes. No al 2019, sino de una reactivación real de los aprendizajes. ¿Por qué? Porque el sistema no está dando la talla, Fernando. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, que tiene que ver con los resultados que estamos teniendo, y es que nos están mostrando, si hacemos comparativamente, por ejemplo, en cuarto de primaria, hemos pasado, déjame que te diga las cifras, en segundo grado de primaria, en comunicación hemos pasado a 29,8 en el 2011 a 37,6 en el 2022. Han pasado 11 años y solo hemos podido lograr casi 10% de mejora, 7% de mejora. En matemáticas hemos pasado en el 2011 de 13%, ojo, 13% de estudiantes que lograban lo que se esperaba, muy bajo, a 11,8 en el 2022. Hemos retrocedido. O sea, hemos retrocedido, pero han pasado 11 años. En matemáticas hemos retrocedido. En matemáticas hemos retrocedido. En cuarto de primaria, en comunicación hemos pasado de 31 a 30. En matemática de 25 a 23. En segundo de secundaria, de 14 a 19 y de 9 en matemática a 13. Uno puede quedarse en las cifras, pero han pasado 11 años. Entonces, claramente nuestra forma de enseñar en el sistema educativo peruano ya no da para más. Entonces, bajo esa lógica, los resultados que nos están mostrando es por qué no tenemos una discusión abierta, amplia, liderada por el Ministerio de Educación para ver cómo corregimos nuestra forma de enseñar, porque claramente... Pero bueno, está muy bien ese diálogo. Yo estoy seguro que usted participaría con mucha eficacia en él, pero deben haber ya algunas ideas claras, los especialistas deben saber y deben conocer lo que se hace con éxito en otros países del mundo. No vamos a inventar acá la pólvora, ¿no? Pero se suponía que para eso existía el Consejo Nacional de Educación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, un actor importante en este proceso ha sido descabezado, me parece, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hubo necesidad de hacer eso? A ver, la razón que dio el ministro Becerra para el proceso de cambio, un cambio bastante radical, hay que decirlo, respecto al tema del Consejo, ha sido que eran muchas personas que no eran representativos y que tenían que ser reemplazados por grandes autoridades y grandes autoridades en la materia, con mucha experiencia, que además manejen el tema y que se convierta realmente, cito casi textualmente al ministro Becerra, en un consejo de ancianos y de sabiduría. Ancianos no en el sentido de edad, digamos, ¿no? Sino ¿Y eso es lo que tenemos ahora? Solo se han nombrado a 5 de los 12. O sea, que se ha sacado mucha gente. Se redujo de 25 a 12 y solo se han nombrado a 5 o 6, si no me equivoco. O sea, mucho interés en el tema no muestra el ministro. Parece que no, porque los actos no se coligen, digamos, necesariamente con el discurso. Estamos esperando a ver quiénes son la siguiente mitad, digamos, nombrada. Pero la primera mitad sí, y las cifras no lo mienten, hay una representación muy grande de las universidades, de representantes de universidades. Y claro... ¿Es una buena idea eso? O sea, si la otra mitad va a tener una representatividad más fuerte de otros sectores... Es decir, colegios, educación básica, educación básica especial, que es importante, se equilibraría, pero... Lo que tenemos ahorita, hay una presencia muy fuerte de universidades. Porque un universitario puede no saber nada de lo que pasa con las escuelas, ¿no? Son problemas muy específicos los que usted está dándonos cuenta. ¿Siente usted que en el gobierno, más allá del ministro Becerra, que es una figura discutida, como sabemos, hay una verdadera motivación, hay un acento puesto en este gobierno en términos presupuestales y de gestión para mejorar nuestra educación? Porque las cifras que usted da son alarmantes y son tristes. Claro, hay muchas cosas tristes que pasan en el Perú, pero las que tienen que ver con la formación de los jóvenes van a durar 30, 40, 50 años, van a condicionar la vida de los que hoy son niños y adolescentes. A ver, mira, presupuestalmente hablando, yo creo que no nos podemos quejar porque tenemos 42.000 millones de soles en el presupuesto. O sea, entonces la discusión no es
cuánto recurso económico tenemos, sino cómo lo estamos gastando y dónde lo estamos gastando. Y allí creo que hay una reingeniería que tiene que darse de manera mucho más agresiva, mucho más rápida y además con una capacidad de convocatoria más grande de la que está sucediendo. Si yo me atengo a estos elementos, que no hay la rapidez, no hay la urgencia y no hay la convocatoria a distintos ámbitos para poder enfrentar este problema, yo te podría decir de que la gestión de la actual presidenta Boluarte está quedándose corta en términos de sembrar para hacer el cambio educativo que este país necesita, sobre todo porque además estamos asistiendo, Fernando, a un tiempo en el cual este sistema educativo como lo conocemos ya no da para más. Estamos en la situación histórica en el cual está surgiendo un nuevo sistema educativo, tanto a nivel de escuela como de institutos superiores tecnológicos, a nivel de universidades. Hace poco leía un informe del Banco Mundial que hablaba de que más o menos 300 millones de trabajos en el mundo van a desaparecer producto de ChatGPT, o sea, de la inteligencia artificial. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos discutiendo y qué arreglo institucional estamos planteando? ¿Qué lógica de normas y de políticas se están discutiendo y se están proponiendo como precedentes para poder enfrentar eso que ya va a llegar ahorita con la fuerza de un tsunami a nuestro mundo formativo? Si nuestros niños aprenden cada vez peor matemáticas y manejan el lenguaje cada vez peor, las posibilidades de que podamos aprovechar los recursos tecnológicos es muy limitada, ¿no? Pero es que justamente por eso es que yo no veo un sentido de urgencia. Uno, dos, no veo un plan. A ver, ya salieron los resultados de la evaluación censal. Sí. ¿Por qué no tenemos un plan de cómo vamos a revertir esta situación? O sea, a la par de que yo saco este elemento y digo, este es mi diagnóstico, yo no voy a esperar, o sea, imagínate que tú eres llevas a tu hijo al médico y el médico te dice, mire, señor, su hijo, y te da un diagnóstico catastrófico. Y se queda callado y te mira. Tú dices, oiga, señor, usted es el experto, dígame, por favor, ¿cuál es el... ¿Qué hago ahora? Ya, ¿por qué no tenemos eso? Bueno, en fin, deja plantear la pregunta, Paul Neira, muchas gracias. Vamos a tener que elaborar todo lo que nos ha dicho usted. Hay noticias tristes que nos da. No son noticias tristes lo que está pasando hoy, de lo que va a pasar dentro de las décadas que vienen. Sí. Por esos jóvenes que tienen la mala suerte de estar en un país en donde las autoridades parecen no haberse dado cuenta de la gravedad de lo que está pasando con el sistema educativo peruano y el retroceso que estamos conociendo, según nos ha dicho usted, en varias generaciones. Muchas gracias por su presencia, señor Neira. El tema